Buenas tardes. Estamos dando acceso a todos los que están entrando al webinar. Vamos a iniciar en un par de minutitos. Se siguen conectando. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar un minutito más y si no, iniciamos. Pues vamos a dar inicio. Bienvenidos a este webinar, Formar lectores competentes, un reto educativo desde la práctica docente, parte 2. Para el éxito de nuestro webinar, te invitamos a que nos acompañes a seguir los siguientes pasos. Ayúdanos a mantener el micrófono apagado, cámara prendida e invito a colocar tu nombre completo para poderte identificar. Se comparte un link de registro en el chat. Por favor, realiza tu registro. Para una experiencia óptima, te recomendamos cerrar otros programas en tu dispositivo y asegúrate de estar en un espacio cómodo y tranquilo. Al terminar la participación de nuestros expositores, abriremos un espacio de preguntas y respuestas, así como te comento que el webinar será grabado y estará disponible para su consulta a través de nuestras redes sociales. Al final, se abrirá un pequeño espacio en donde nos van a compartir una liga con el fin de hacer una evaluación del mismo. Gracias por tu participación y esperamos que disfrutes del mismo. Para dar inicio, doy la palabra a la doctora María Caballero, directora de calidad académica de la Universidad Anáhuac. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Soy María Caballero, directora de calidad académica, adscrita a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Anáhuac, México. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan, directores, coordinadores, profesores de la red de universidades Anáhuac, maestros de colegios vinculados con la universidad y docentes. Sean todos bienvenidos. Nos complace contar con su participación en este webinar titulado Formar lectores competentes, un reto educativo desde la práctica docente. En nombre de la Dirección de Calidad Académica y del Centro de Formación y Actualización Docente, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestros dos ponentes invitados, la licenciada Natalia Bernabeu Morón y el maestro José Antonio Francés, quienes representan parte de la colaboración que hemos venido realizando con la editorial Vicen Vives, la Facultad de Educación en el área de posgrado y la Dirección de Biblioteca. A continuación, cedo la palabra a Carmen Anglés de la editorial Vicen Vives para que nos comparta la semblanza de nuestros invitados. Gracias. El micrófono, Carmen. ¿Nos ayudas abriendo el micrófono? El micro, sí. Sí, gracias. Tenía el micro apagado. Gracias, muchas gracias. Decía que muy buenas tardes a todos y a todas y buenas noches desde Barcelona y desde España. En nombre de todo el equipo de Vicens Vives les doy, pues la más cordial bienvenida. Y también quiero darles las gracias, sobre todo por conectarse hoy. Estamos realmente abrumados y muy contentos con la respuesta que hemos tenido. Al ver tantísimos inscritos, yo creo que confirma algo que ya sentíamos y sabíamos, ¿no? La pasión por la lectura
y la importancia de la competencia lectora es algo que nos une a todos. Y bueno, y hablando de unir y de unir fuerzas, no puedo dejar de agradecer a nuestros grandes aliados de Anáhuac esta colaboración, que creo que es fundamental para todos, porque nos permite, pues eso, crear puentes y llevar la formación de calidad a todos nuestros países. En Vicens Vives, la educación siempre ha sido nuestra brújula. Y hoy esa brújula apunta con mucha fuerza hacia un reto que todos compartimos, la competencia lectora. Lo hablábamos antes con los ponentes, ¿no? Las cifras que vemos ahora, tanto en España como en muchos países de Latinoamérica, son más que preocupantes. Y yo diría que son quizá una auténtica llamada a la acción, llamada de atención y llamada a la acción, ¿no? Todos sabemos que leer no es una habilidad para aprobar exámenes o leer WhatsApps y mandar tweets. Leer es la llave para el pensamiento crítico, para la creatividad y sobre todo para el desarrollo personal. Por eso creemos que es tan urgente que actuemos todos al respecto, ¿no? En nuestra historia, en Vicens Vives ha estado siempre ligada muy de cerca a los grandes clásicos, a acercar esas obras maestras a los jóvenes. Pero realmente creemos que el desafío actual nos exige ahora ir un paso más allá, ¿no? Ya no se trata solo de publicar buenos libros, que también, y que lo seguimos haciendo por descontado, ¿no? Evidentemente que hay que publicar buenos libros, pero además se trata también de fomentar y de formar buenos lectores. Por eso, pues estamos volcando nuestros esfuerzos en acompañar a los docentes y a las familias y a toda la comunidad educativa en general, ¿no? Con talleres, con formación y con nuevos recursos. Y precisamente dentro de estos nuevos recursos hemos lanzado 2 nuevas colecciones de literatura infantil y juvenil que son muy actuales y que tienen, pero lo más importante, que tienen herramientas para el profesorado, para trabajar dentro del aula. El objetivo de estas colecciones se llaman 9 alas y zigzag. El objetivo de estas colecciones es muy claro. Se trata de conseguir que leer sea pues un descubrimiento, ¿no? Una fuente de placer y de aprendizaje y no una obligación, que es como la ven muchos de nuestros alumnos, ¿no? Además, estamos totalmente convencidos de que el futuro, evidentemente, el futuro de la educación pasa por formar lectores competentes. Sí, pero lectores competentes, pero también lectores motivados. Y en este encuentro de hoy es una oportunidad, yo creo, fantástica para compartir ideas y estrategias para lograrlo, ¿no? Y hoy tenemos el honor de contar con 2 ponentes de un auténtico lujo, si me permiten decirlo. En primer lugar, les va a hablar Natalia Bernabeu. Natalia lleva una vida entera dedicada a la educación y a la innovación pedagógica. Me van a permitir que lo lea porque es realmente impresionante su currículum. Ella es licenciada en Filología Hispánica y en Ciencias de la Información. Ha sido catedrática de Lengua Castellana y Literatura, directora y responsable de programas nacionales e iberoamericanos sobre bibliotecas escolares, medios de comunicación y educación, cofundadora del proyecto Cuadra Quinta de Creatividad y Aprendizaje y también ha impulsado iniciativas en el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa y participado en el diseño del currículum de lengua para la LOMCE en España. También es autora de materiales didácticos y de libros de texto para educación secundaria en editoriales de referencia, entre las que está Vicens Vives, y eso es un honor para nosotros. Y ha colaborado también en proyectos de radio y adaptación literaria. Hoy, en su ponencia, a partir de los distintos niveles de comprensión lectora, pues nos va a regalar 5 senderos, 5 caminos prácticos para trabajar con textos de muy diferente tipología. Y después tendremos el placer de escuchar a José Antonio Francés. José Antonio es docente de lengua y además es escritor, un gran escritor con más de 20 libros publicados. Su obra, que está llena de humor y que recomiendo
muchísimo, le ha valido numerosos premios, incluyendo el prestigioso premio Premio Nacional de Literatura Juvenil en el 2023. Como comenta él muchas veces, él vive y respira la literatura desde dos puntos diferentes. Él lo vive desde el aula como profesor y desde la creación como autor. Y además debo decir que es uno de los autores que hemos publicado en estas nuevas colecciones que les mencioné antes de Vicens Vives y que ha sido, bueno, un placer trabajar con él. Su charla de hoy se titula Leer desde el placer y nos dará las claves para motivar a los adolescentes usando el humor y la poesía. Dos grandes herramientas para que descubran que leer sobre todo es disfrutar. Estamos seguros de que las perspectivas de Natalia y de José Antonio nos van a dar herramientas prácticas y nos van a inspirar a todos. Sin más, les doy las gracias de nuevo por estar aquí y comencemos. Muchas gracias. Natalia, cuando quieras. Bien, puedo empezar entonces. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes y buenas noches. Les deseo una buena sesión y que todos estemos a gusto durante estos minutos que vamos a estar juntos. Así que voy a empezar. Voy a primero, eso es. Voy a compartir la pantalla. ¿La ven bien? ¿Todo Sí, el mundo la ve sí bien? la vemos bien. Bueno, mi ponencia se titula Los 5 senderos de la comprensión lectora y vamos a ver cuáles son esos 5 senderos. Esos 5 senderos son estos que vemos aquí. En primer lugar, vamos a ver en esos 5 senderos todos estos niveles de comprensión. El literal sería cuando pedimos al alumnado simplemente que lean el texto y extraigan información explícita en el texto. En el inferencial damos un paso más y les vamos a pedir ya que comprendan algunas clases de informaciones implícitas en el texto y que puedan hacer una primera interpretación del texto. En el nivel crítico ya les vamos a pedir que elaboren juicios sobre la lectura que acaban de hacer. Y en el apreciativo, que es muy importante desde mi punto de vista, es que sean capaces de detectar el impacto emocional que ese texto tiene en ellos. Y en el creativo, por supuesto, es unir ya la lectura comprensiva, con un nivel creativo y pedirles que realicen distintas propuestas creativas a partir del texto que han leído. Estos niveles, estos 5 niveles, van a estar a lo largo de esos 5 senderos que os propongo. Son el sendero del buscador, el sendero del rastreador, el sendero del traductor, el del buceador y el del soñador. Los dos primeros, que son el del buscador y el del rastreador, se dedican sobre todo, el primero de ellos, a explorar el texto y el segundo de ellos a una lectura ya mucho más comprensiva. Me voy a detener poco en ellos porque son estrategias que generalmente todos los docentes conocemos, hemos hecho en clase, los tenemos más dominados. Solamente voy a nombrar, por ejemplo, el escaneo o barrido visual en la exploración del texto, o explorar la estructura externa, es decir, el título, los titulillos, las palabras subrayadas, etcétera, que ya nos va a dar información sobre el texto que estamos leyendo, ¿no? O pedirles que vean datos puntuales, que identifiquen informaciones determinadas, palabras clave, etcétera. En el sendero del rastreador de la lectura comprensiva ya queremos que identifiquen tanto al emisor como al receptor y que sean capaces de ver las ideas esenciales, de enunciar el tema en una frase nominal breve, que hagan síntesis, resúmenes, esquemas y que identifiquen muchas veces a través de los rasgos lingüísticos el tipo de texto que están leyendo, ¿no? También que exploren la estructura interna, las partes en las que se compone el texto y que traduzcan algunas expresiones difíciles, metafóricas, que les van a ayudar a comprender mucho mejor el texto. Os voy a poner solo un ejemplo que sirve para que el alumnado se acostumbre a detectar las palabras clave
y las ideas esenciales de un texto. Es un texto, este de aquí, muy sencillo y siempre me gusta a mí jugar con el texto verbal y el texto visual, porque realmente el alumnado de hoy en día, con lo que está totalmente de acuerdo, es con la imagen. Lo que él sabe entender clarísimamente es la imagen, tanto una imagen fija como en movimiento. Continuamente está hablando de imágenes, observando imágenes. Entonces, en este ejemplo del diagrama de mandala, fijaros qué fácil es en un texto verbal, en donde hemos subrayado, por ejemplo, en este, las palabras clave, vamos a poner en el centro del diagrama el título, en el primer círculo concéntrico las palabras clave, en este caso raíz, tallo, hoja, flor, fruto, y en el siguiente círculo concéntrico la función que hace cada palabra clave, con lo cual, fijaros, ahí ya tenemos lo que es las palabras clave y los que son las ideas esenciales. Este tipo de ejercicios les ayudan mucho a coger una técnica y les facilita la identificación de estos elementos. Vamos a pasar al sendero del traductor, en el cual me voy a detener bastante más, porque es el código visual. Muchos de los mensajes que le llegan al alumnado les llegan precisamente por el código visual, las imágenes. Las imágenes transmiten la información de manera global y no solamente transmiten información, sobre todo transmiten emociones y a veces contenidos escondidos, contenidos ideológicos ocultos. ¿Qué tipo de imágenes vamos a ver y podemos trabajar con ellas en el aula? Con iconos, con gráficos, ilustraciones, fotografías, pero también con textos verbovisuales, es decir, mapas, historietas, infografías, fotonoticias. Fijaros, por ejemplo, en estos iconos que son, pues como veis, imágenes sobre tipos de accidentes de circulación. Aquí les podemos pedir que interpreten estas imágenes y que ahora trasladen estas imágenes a un texto verbal, ya sea oral o escrito. Por ejemplo, pueden redactar breves textos narrativos contando uno de los accidentes que se ven ahí, o descriptivo, describiendo los tipos de accidentes que puede haber, instructivo, por ejemplo, qué hacer para evitar accidentes, o argumentativos, por ejemplo, decir lo necesario que es la educación vial para evitar accidentes. Este sería un ejemplo interesante. Otro sería, por ejemplo, las infografías, que son unos textos que dan un juego impresionante en el aula. En este caso sobre el lince ibérico, y fijaros que en el centro está la infografía, y primero escanearíamos esta infografía viendo su estructura general, los elementos de los que se compone, que tiene imagen, que tiene título, y también la fuente de información. En este caso no se ve muy bien, pero es Botanical Online. En la comprensión, lo mismo nos fijaríamos en las palabras clave, que en este caso están, si os dais cuenta, en negrita, en las ideas principales. Lo que le interesa es ver que las orejas están terminadas en pinceles negros, que es macho, el peso del macho y el peso de la hembra, etcétera, etcétera. Y también el tipo de imágenes, si es una imagen realista, si es una imagen, es una ilustración. Y en la interpretación tendríamos que ayudarles a que el alumnado reflexione sobre la intención comunicativa de este texto. Es decir, ¿qué relación hay entre las imágenes y los textos? En este caso, los textos lo que hacen es apoyar y aclarar la imagen y que saquen conclusiones. Por ejemplo, vemos que habla del lince ibérico, pero que el título es No es un gato grande. Así que el autor en este caso lo que ha querido es que el receptor diferencie claramente y no confunda el gato grande con un lince ibérico. Y en la evaluación, ¿qué le pediríamos al alumnado? Bueno, que valoren si este documento que están analizando tiene eficacia comunicativa, que vean si
la fuente que lo ha emitido puede ser creíble y que valoren si ellos han entendido bien lo que este documento quiere transmitir. Bien, fijaros que otro elemento son los tipos de de gráficos. Entonces aquí hay muchos gráficos, gráfico de barras, circular, de línea, y en todos ellos vamos a hacer lo mismo. Vamos a fijarnos en el título, en el tipo de gráfico que es, pero es muy importante que les enseñemos a identificar lo que representa cada eje, el eje vertical, el eje horizontal, que sepan interpretar la relación que hay entre la longitud de las barras o entre los gráficos circulares en las proporciones y en los códigos de color, o en el gráfico de línea lo importante que es que la línea permite ver la evolución en el tiempo de los datos. Y esto también da mucho juego en clase. Fijaros en esta otra imagen, que es una infografía y al mismo tiempo tiene algunos rasgos de gráfico, porque es infografía porque fijaros que tiene las imágenes de todos los animales, de todos los dinosaurios, y tiene también dos ejes. En el eje vertical está marcando la altura del animal y en el eje horizontal da muchísima información. Bueno, el nivel de agresividad, bueno, da el nombre, lo que significa ese nombre, lo que comen, el nivel de agresividad que tiene el animal, cuánto pesa, bueno, curiosamente, cuántas veces ha aparecido en las películas de dinosaurios, porque esta infografía, la fuente es Jurassic World. Por lo tanto, fijaros aquí la cantidad de información que hay en tan poco espacio ¿no? de documento. Pero además, en la parte creativa, podemos pedir al alumnado que, o bien en grupos, o bien de forma particular o por parejas, elijan uno de estos animales y que completen, hagan un texto verbal en donde expongan todas las características del animal e incluso que hagan una breve o pequeña investigación sobre los rastros que ha quedado de ese animal, en qué zonas del mundo, etcétera. Fijaros solamente esto, qué juego puede dar. Bien, vamos a pasar ahora a las fotografías, que también son muy interesantes trabajar con ellas como documento en clase. Y aquí os voy a pedir que os fijéis en ese valor simbólico psicológico de las líneas de composición. En las líneas horizontales, que significa placidez, serenidad; en las líneas cruzadas, que transmiten estabilidad; en las líneas convergentes, que la sensación que dan son sensación de violencia, de amenaza; en las líneas sinuosas, que dan sensación de movimiento, de elegancia. Y aquí tenemos un ejemplo. En el caso de la madre y el niño, fijaros la elegancia, da sensación de movimiento. Aquí nos imaginamos un movimiento suave, ¿no?, de la madre que está meciendo al niño. Pero fijaros en la otra fotografía. Es esa fotografía tan famosa atribuida a Robert Capa del momento de la muerte. Predominan las líneas cruzadas, que es estabilidad. Y es que este guerrillero está justamente en el momento inmóvil en el que está en la frontera entre la vida y la muerte, porque acaba de ser atravesado por una bala. Y el receptor de esta fotografía sabe que en el siguiente fotograma este hombre, este guerrillero, donde va a estar es donde en esa foto está su sombra. Bien, ahora os pido que vamos a analizar esta foto porque hay fotos que tienen una buena carga simbólica. Entonces os pido simplemente que se observe esta imagen, a ver qué sensación produce en cada uno de ustedes. Y ahora vamos a analizarla. Cuando analizamos una imagen, vamos a ver
los aspectos técnicos, expresivos y la intención del autor. Aquí tenemos una imagen que a veces produce, en un primer momento, produce una cierta confusión porque tiene dos planos. En el plano más lejano está el cartel de la mujer con su rostro bello y joven, y en el primer plano está elementos de la iluminación urbana. Entonces, fijaros que entre los aspectos técnicos diríamos, bueno, pues es una imagen en color, la iluminación de la mujer es frontal, la de la lámpara es ligeramente contrapicada, el punto de interés son los ojos de esa mujer, pero también es la iluminación del farolillo, ¿no? El tipo de encuadre, bueno, pues también es diferente porque hay un tipo de encuadre, fijaros, que en el caso de las líneas, en la mujer está predominando la línea horizontal, que es de equilibrio, mientras que en el caso del alumbrado público están las convergentes, que implican todo lo contrario, que implican desequilibrio. Por lo tanto, aquí tenemos una doble sensación. En los aspectos expresivos tendríamos que pedir al alumnado que digan, ¿es una imagen realista o no lo es? ¿Qué emociones transmite? ¿La belleza, la inquietud, la confusión? Pero lo más importante, hay aditamentos que están adjetivando la escena. Hay una metáfora visual que es el farol. ¿Y qué es lo que está diciendo este farol oxidado? En contraposición a la belleza de la mujer. Y aquí tenemos la intención del autor, su posición ideológica, que está marcada por unos tópicos que se están intuyendo. La descriptio puelai, la descripción de la joven, hermosa, bella, la donna angelicata, la mujer angelical, fuente de toda belleza, y como contrapunto, el tempus fugit, el tiempo se escapa. Es decir, esta enorme belleza de esta joven, cuando pase el tiempo le va a pasar lo que a ese farol que está ahí de testigo, que se ajará, que se envejecerá. Bien, vamos entonces a pasar al siguiente sendero, que es el del buceador, la lectura crítica. Aquí ya tenemos que ver la organización interna de los contenidos, el conflicto, pero una cosa muy importante, cómo se transmite a través de texto y de imágenes contenidos para fascinar y seducir al receptor. También tendremos que analizar los significados, la relación de significado que hay entre textos e imágenes, y pediremos al alumnado ya que tienen que realizar inferencias, elaborar hipótesis acerca de los textos, ¿no? No tenemos que olvidar que estamos en la sociedad del espectáculo y con las redes sociales todavía mucho más. Y la sociedad del espectáculo lo que potencia es todo lo sensorial, todas las sensaciones, lo emotivo, todo lo dinámico. Fijaros que todo pasa, las escenas muy deprisa, pero sobre todo lo que fascina, el relato más que la información. Y en el relato van escondidos esos contenidos inconscientes que el receptor asume sin ninguna conciencia crítica. Bien, y las relaciones significativas entre texto e imagen también da mucho juego en clase. Podemos llevar textos y breves imágenes, como por ejemplo en los cómics, en las viñetas o en las fotonoticias, y ver qué significación tiene el texto o la imagen. Estas relaciones entre los dos pueden ser de apoyo y anclaje, es decir, el texto puede servir de apoyo a la imagen porque la imagen es mucho más ambigua que el texto. Pero puede ocurrir que uno de los dos, ya sea la imagen o ya sea el texto, parasite al otro, le anule el significado. Pero puede ocurrir lo contrario, que uno al otro se enriquezcan con nuevos significados, tanto connotativos como denotativos. Y por último, que entren en conflicto, que precisamente el texto y la imagen estén significando algo contradictorio. Y para esto os he traído el ejemplo del genial Quino,
que es la misma viñeta pero con distintos pies de viñeta. En la primera, el soldado le da a la madre una tableta de dulce. En la segunda, lo que dice el pie de foto es que la madre ofrece su hija al soldado a cambio de chocolate. En el tercero es que la niña entrega un poema al soldado porque el soldado ha matado a un niño malo que le había querido robar la muñeca. Y en la cuarta viñeta es el guerrillero que le regala chocolate a la madre para consolarle a la madre y a la hija porque han destruido su casa. Fijaros entonces que en los distintos ejemplos, en unos casos la relación es de anclaje, el texto apoya la imagen, pero en otros casos es de parasitismo. El texto lo que hace es cambiar el sentido de la imagen. ¿Veis? Bueno, y esto, por ejemplo, llevado a las fotonoticias. Esta es una imagen de los grandes incendios que ha habido en este verano en España y el pie de foto de la imagen sería, sabéis que los pies de las fotonoticias tienen un titular y un breve texto. El titular en este caso ya está marcando un conflicto: efecto climático, acción humana intencionada o dejadez de los responsables. Y luego un breve texto ante una de las peores emergencias ambientales, bueno, y da datos sobre los incendios forestales, las hectáreas arrasadas y los ciudadanos afectados. En este caso, fijaros, el texto apoya y ancla la imagen, pero también ambos textos, ambos mensajes, tanto el visual como el verbal, se están enriqueciendo unos a otros, porque en el caso del verbal da datos que en la imagen no se ven, pero en el caso de la imagen también está dando datos de la grandeza del incendio y el heroísmo de los pobres que tienen que sofocar ese incendio que, bueno, al ser incendios de quinta generación, casi son imposibles de sofocar. Bueno, y os pongo también un ejemplo de cómo en las imágenes se intenta fascinar y seducir, y esto nos sirve muy bien para cuando trabajamos los mensajes publicitarios. Fijaros, en el primer caso se está utilizando la vía racional para transmitir la información. En el segundo caso, la vía emotiva. El pensamiento racional siempre se dirige a la razón y utiliza el lenguaje explícito, mientras que el que utiliza la vía emocional se basa en apreciaciones vagas, en la intuición y utiliza el lenguaje poético. Fijaros que en el segundo caso, la vía emotiva, el lema es: esto no es un exprimidor, es un generador giratorio de felicidad con sabor a naranja. Y la felicidad la vemos en el fondo, como la madre y la hija en una cocina luminosa están jugando, riéndose, parece que estamos escuchando sus risas porque están jugando a hacer molinillos. ¿Veis? Esto es muy interesante para desarrollar la lectura crítica de textos de todo tipo. Bueno, y pasamos al sendero del soñador, que es la lectura literaria. Claro, en la lectura literaria vamos a hacer todo lo mismo, la lectura selectiva, comprensiva y crítica, pero tendremos que adaptarnos a lo que tenemos que analizar en el texto narrativo, en el texto lírico y en el texto dramático. En el narrativo vamos a ver los tipos de narrador, los personajes, el tiempo, el espacio. En el lírico, pues hacerles ver que el yo poético no es lo mismo que el poeta, que el tema central tiene determinada característica, que los textos líricos tienen una estructura métrica, que utilizan recursos retóricos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que todos sabemos, ¿no? Y en el dramático les ayudaremos a diferenciar el texto principal del espectacular y, por lo tanto, también su función como lector o como espectador de ese texto teatral u obra teatral, ¿no? Bien, pero fijaros, lo que tiene la lectura literaria es que el lenguaje literario trabaja con símbolos.
El lenguaje simbólico lo inventó la humanidad porque necesitaba explicarse el mundo en que vivía. Pero este lenguaje simbólico, cuando fue desarrollándose el pensamiento racional, acabó perdiéndose y quedó sumergido en los sueños, en la literatura, en el arte. Entonces, en la literatura tenemos los símbolos en acción. Habréis visto cantidad, por ejemplo, el árbol, la escalera, el mástil, el árbol ya lo he dicho, que significan el centro del mundo, el lugar en donde entra en conexión lo terrenal con el cielo. O, por ejemplo, el viaje o peregrinación, que es un símbolo de la vida, la trayectoria vital del ser humano. Y tenemos además el tópico del homo viator, el hombre que viaja. Y el bosque, que aparece en cantidad de simbología poética, es el lugar del tránsito al más allá, el acceso al inconsciente. Y para eso he elegido un poema de Borges que me encanta, que se titula Ajedrez y que dice así: tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías? Fijaros el texto lírico, originalidad, connotación, plurisignificación. Vamos a ver estos elementos. En el texto poético busca la originalidad en la estructura externa, porque tiene una métrica, un orden de los acentos, tiene figuras retóricas. Por ejemplo, aquí os he señalado los encabalgamientos, encarnizada reina, la mano señalada del jugador. En la lectura no podemos hacer la pausa de final de verso porque la frase quedaría coja, ¿no? También está la personificación de todas las figuras del ajedrez. Habla de que buscan y libran, de que no saben. Y también está el símbolo de negras noches y blancos días para señalar la vida del ser humano. Y aquí tenemos otra vez el tempus fugit, el tiempo huye, el tiempo se escapa. Y por último os he señalado también en el último verso la gradación descendente de polvo y tiempo y sueño y agonías. Pero también analizaríamos y enseñaríamos al alumnado que sepan analizar la estructura interna. Por ejemplo, claramente hay dos partes bien diferenciadas, los cuartetos que hablan de las fichas del tablero y de los tercetos que hablan del ser humano y de su vida. Y por último, que todo va de lo concreto a lo abstracto, de las figuras al ser humano y por último a Dios. Pero fijaros, la connotación y la plurisignificación. En el texto lírico las palabras se cargan de nuevos significados. Aquí tenemos la doble descripción del jugador como Dios con minúscula, pero también como prisionero. Y hay un paralelismo, si os fijáis en lo que está marcado en verde. La mano señalada del jugador gobierna su destino. Y más abajo, Dios mueve al jugador y éste la pieza. Hay ese paralelismo entre el jugador Dios y el verdadero Dios. Pero también hay un doble nivel de sentido, porque hay como en dos imágenes superpuestas. Se está hablando de una partida de ajedrez y al mismo tiempo se está hablando de la vida del ser humano. Se identifica el tablero del juego y las piezas de ajedrez con la vida en el tiempo y con el jugador. Y luego, como hace siempre el genial Borges, hay un salto filosófico. El autor plantea en los verdaderos temas del poema, ¿no? El libre albedrío y la existencia de Dios. Y en ese verso que dice que Dios detrás de Dios la trama empieza, tenemos una referencia implícita
al motor inmóvil, a la causa de todo el movimiento del universo, según Aristóteles. Fijaros entonces qué riqueza la de la literatura, qué riqueza la de la lírica y qué riqueza la de la simbología. Los alumnos saben, entienden los símbolos y las metáforas. No saben explicarlas con palabras, explicarlas racionalmente, pero las entienden emocionalmente porque es lo que están manejando en los videojuegos, en las pequeños vídeos que ven en las redes sociales, etc. Bueno, y con esto voy a terminar, pero me gusta terminar con esta cita que me encanta de José Antonio Marina, que habla de nuestra intensa labor de docentes y de esa acción que tenemos cuando somos docentes. Por un lado, estamos perdiendo continuamente el equilibrio y continuamente lo estamos ganando. Somos como el saltimbanqui que va sobre una cuerda, pero no es que no pierda el equilibrio, siempre lo pierde y siempre lo vuelve a recuperar. Por eso me gusta esta frase que dice así: desde la espesura del bosque, una luz, que soy yo, me guía a mí, que soy el viajero perdido. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Natalia, por tu aportación en este foro. Alguna idea, sí. Y Gracias. Y bueno, pues ahora cedemos la palabra a el maestro, al doctor Antonio Frances. Por favor, Antonio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos en México, buenas noches en España. Es un grandísimo placer y un grandísimo honor estar con todos vosotros. La verdad es que los filólogos, por lo menos, y bueno, los españoles también, sentimos siempre mucho afecto hacia nuestros hermanos hispanoamericanos, porque nos une algo tan grande como la lengua. Así que, como diría el gran Rubén Darío, somos espíritus fraternos y desde esa fraternidad y esa hermandad que nos da la lengua, os saludo y es un gran honor y una gran alegría para mí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad Anáhuac y a la editorial Vicen Vives por haber promovido y provocado este encuentro. Yo traigo preparada una intervención y me gustaría ser muy concreto porque el formato es verdad que, bueno, que impide la interacción. No es lo mismo que si estuviésemos en una sala y nos pudiésemos ver las caras y demás, pero si lo pensamos bien es absolutamente milagroso y maravilloso que 600 personas nos podamos estar viendo y escuchando a través de las nuevas tecnologías y a miles de kilómetros de distancia. Por lo tanto, aprovechemos estos regalos que nos dan las nuevas tecnologías. Intentaré ser muy concreto. Voy a pasar a las diapositivas y básicamente os hago un resumen de todo lo que quiero hacer y ahora después, bueno, en función del tiempo voy dosificando. Os comparto pantalla. Bueno, pues este es el título de la intervención, leer desde el placer y las herramientas a las que me gustaría llegar a ese placer pues serían básicamente el humor y el uso del verso. Os pongo pantalla completa. Sí, ahora, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos la intención que os comentaba antes. No es muy ambiciosa, pero sí está hecha desde la experiencia personal y desde esa desde esa tarima privilegiada que me da el poder ver la realidad desde los dos puntos de vista, desde el docente, que doy clases todos los días. Esta mañana, bueno, llevo ya 18 horas levantado. Si me notáis que me falta el ánimo, no es que no lo tenga saludable, sino que ya llevo, no sé, como 20 horas despierto, pero bueno, en fin, la
la motivación que da este tipo de encuentros subsana cualquier falta de descanso y de sueño. Os comentaba la doble perspectiva. Por una parte, digamos, soy profesor y después también tengo la suerte de haber publicado muchos libros en las principales editoriales juveniles de España. Por lo tanto, la clase se convierte en un laboratorio para poner a prueba mis textos y al mismo tiempo la clase me está dando también ideas para redactar esas historias y para hacer textos a medida de las personitas que tengo delante, ¿no? Bueno, partimos de una paradoja. Nuestra compañera Natalia antes nos ha hablado de Borges. Yo soy un ferviente admirador de toda la literatura hispanoamericana, del boom hispanoamericano. Julio Cortázar, Borges, Rayuel, con Rayuela, Julio Cortázar, por supuestísimo, Juan Rulfo, etcétera, etcétera. Entonces Borges es de obligada referencia. Y Borges nos decía que la lectura es una suerte de felicidad y claro, no se puede obligar a nadie a ser feliz, ¿no? Entonces los docentes nos encontramos con una dificultad, claro, que tenemos que obligar a nuestros alumnos a que lean, pero por otra parte la obligación causa también un rechazo evidente, ¿no? Entonces manejarnos con esta contradicción es complicado, ¿no? ¿Cuál es? El dilema es, los obligo a leer, ¿vale? Los obligo a leer porque sé que es lo mejor para ellos, pero si los obligo a leer puedo estar creando, digamos, a lectores frustrados, a gente que acabe desarrollando animadversión por la lectura. Pero después, al mismo tiempo, si no obligas a leer, pues sería como una rendición, ¿no? Uno de los principales enemigos, o sea, yo quería plantearos, digamos, la situación de una manera muy realista. Vamos a hablar de cuáles son los enemigos que tienen la lectura de manera muy rápida, ¿no? Cuáles son los enemigos que tienen la lectura en el aula o en los jóvenes, ¿no? Y la competencia feroz que sufrimos a través de los videojuegos, etcétera. Me gustaría pasar, aunque sea de puntillas un poco, por todos los beneficios de la lectura, que son muchísimos, muchísimos, y muchas veces no los tenemos en cuenta, pero son a cientos prácticamente. Y después me gustaría centrarme, digamos, en dos estrategias muy concretas para que las podáis aplicar en clase y mejoréis el nivel de motivación en vuestros alumnos, ¿no? Bueno, ¿de dónde partimos? Partimos de una percepción negativa de los alumnos por parte de la lectura. Ellos piensan, cuando les prescribimos un libro, que ese libro es completamente ajeno a su realidad, que la lectura además es una cosa solitaria y poco social. Bueno, ahora han aparecido algunas iniciativas, ¿verdad?, de gente que se reúne en los parques de manera solitaria, ¿no?, para compartir tiempo de lectura, ¿no? O sea, lo cual, digamos, rompe un poco esta idea, ¿no? Y está fantástica, ¿no? Tienen la idea o tienen el prejuicio muy arraigado de que la literatura es algo aburrido, tedioso y sobre todo difícil de entender, ¿no? En este material, en esta presentación, os he colocado aquí algunos enlaces donde os puedo dar algunos datos, el informe de la FA, por ejemplo, de 2024, donde habla sobre todo esto, donde voy ampliando cada uno de estos puntos, donde no me detengo mucho, pero como estos materiales os los vamos a pasar, pues aquel que quiera profundizar en cualquiera de los puntos, pues ahí le voy dando por lo menos algunas pistas, ¿no? Tomemos conciencia del enemigo, y el enemigo es absolutamente demoledor, devastador y gigante, ¿no? Es un gigante. ¿Cuál es nuestro enemigo? Los videojuegos, las televisiones, las plataformas que ofrecen un ocio también muy rápido y adictivo, ¿no? Todos sabemos que están diseñados además, ¿no?, para que vayamos pasando de un vídeo a otro y se nos pase el tiempo y demás, ¿no? Después vivimos en un contexto absolutamente audiovisual, donde prima la imagen sobre la palabra y entonces la lectura, pues, digamos, va remando en contra de la corriente. Vivimos en una sociedad de la inmediatez. Ya el que dé clase sabe que la atención de un alumno se ha reducido a los 5 o a los 10 minutos, ¿no? Y todos los estímulos que se les dan tienen que tener una recompensa inmediata y, claro, pues, todo eso va lastrando una lectura pausada, una lectura meditada y una lectura madura, ¿no? Y después, bueno, que la lectura es un ocio activo frente a los demás que son más o menos pasivos. Entonces, claro, la lectura implica un esfuerzo.
y vivimos en una sociedad en la que prácticamente pues, vamos relegando el esfuerzo. Parece que todo aquello que cueste algún tipo de trabajo, pues lo tenemos que apartar de nuestras vidas. Bueno, aquí tenéis una gráfica que no es del todo real, pero nos da una idea bastante aproximada, porque aquí tenemos lo que invierte la industria de audiovisual en un año, o sea que estamos hablando de 272.860 millones de dólares, una barbaridad, o sea, yo creo que esto supera el PIB de la mayoría de los países, y después tenemos aquí el 0,5% que sería lo que produce, o sea, que serían 1.200 millones, lo que produce o lo que invierte, digamos, la industria editorial en español, o sea, que no es la industria editorial de todo el mundo. En cualquier caso, estaríamos hablando a lo mejor de un 3% frente al 97%. O sea, el gigante es absolutamente brutal. Es una lucha entre David y Goliat. Virtudes de la lectura, ¿no? Y ahora vamos a recordar, hemos planteado ya las debilidades, ¿no? Pero vámonos también a las fortalezas que también las tenemos, ¿no? Y la lectura tiene muchísimas ventajas, ¿no? No lo decimos los profesores, que lo vemos a diario en las clases, y los escritores, que vivimos también de lo que escribimos y somos parte interesada. Lo dice la neurociencia, que viene a demostrar aquello que ya por el sentido común sospechábamos, ¿no? Pensamos a través de palabras. Nos estamos comunicando a través de las palabras desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Por lo tanto, nuestro pensamiento está dotado de lenguaje, se basa y se ancla en el lenguaje. Si nosotros queremos tener un pensamiento rico, maduro, crítico, tenemos que ser necesariamente buenos lectores, independientemente de cualquier actividad que vayamos a ejercer en nuestro futuro. No necesariamente profesiones relacionadas con la comunicación, ¿vale? Cualquier persona tiene que tener un desarrollo. Muy rápidamente, beneficios de la lectura. Bueno, leer mejora la inteligencia, y además que eso lo vemos en las clases. Aquellos alumnos especialmente despiertos coinciden, curiosamente, con aquellos que tienen hábitos lectores. Después, leer mejora las habilidades comunicativas, ¿no? O sea, mejora nuestra expresión verbal, nos ayuda a expresar ideas más complejas, y todo esto vivimos muy expuestos también en la comunicación, y esto lo vemos en las redes sociales. Por lo tanto, la lectura nos da habilidades que nos van a servir para después defendernos como en estas profesiones emergentes, ¿no? Ahora de youtuber, influencer, etcétera, etcétera, ¿no? Leer mejora la salud emocional, es un ejercicio de empatía, nos obliga a ponernos en la situación de otros personajes, a sentir por ellos mismos. Por lo tanto, es un ejercicio emocional muy saludable. Y leer, por supuesto, mejora la creatividad y la imaginación, que son también habilidades y competencias esenciales para movernos en el mundo actual. Algunas verdades incómodas, ¿no? Y, ¿vale? O sea, no vamos a pintar solamente, o sea, digamos, esta alfombra de rosas, ¿no? ¿Cómo motivamos a los alumnos para que lean más? Y yo lo que os tengo que decir honestamente es que no existen fórmulas mágicas, no existen, o sea, no existen. Y a lo mejor lo que funciona en una clase no te funciona en otra, o lo que te funciona en un alumno no te funciona en otra. Por lo tanto, aquí estamos siempre los profesores, la prueba, en el ensayo y el error, ¿no? Pero sí hay una cosa que al menos me la ha dado la experiencia, y es que digamos, un requisito previo y fundamental para que podamos iniciar a los alumnos y convertirlos en lectores adictos, lectores recurrentes, es transmitir la pasión por la lectura. Y la pasión, claro, esto está completamente alejado bueno, de esa visión que tienen de la profesión, o sea, muchos docentes, ¿no? Donde prácticamente llegan, sueltan, digamos, la chapa, como decimos aquí en España, ¿no? O sueltan la brasa, y muchas veces pues se olvidan de que para llegar al corazón del alumno, el alumno tiene que ver o sea, que eres una persona, digamos, que cree en lo que estás diciendo. Entonces, yo lo que os diría
que tenéis que ser embajadores de la lectura desde el ejemplo. No solamente los docentes, también en la familia. Los niños hacen lo que ven en casa. Y si en casa los padres están leyendo un periódico, o están leyendo una revista, o están leyendo un libro, automáticamente el niño tenderá, digamos, a imitar. Y después el profesor tiene que predicar con el ejemplo y tiene que hablarle de aquellos libros que han sido transformadores para su experiencia, que le han gustado a él, y ese amor que tiene por esas lecturas es, digamos, una fórmula mágica o es una primera herramienta fundamental, ¿no? Aquí os coloco también en el enlace de esta página tenéis una conferencia de un pedagogo español muy famoso, tuve el gusto de conocer hace poco, que es Gregorio Luri, perdón. Y Gregorio tiene una frase que yo creo que resume perfectamente todas estas virtudes de la lectura, que es: a los 5 años aprendemos a leer y a partir de los 6 o de los 7 años, 8 años, aprendemos leyendo, ¿no? Y este juego entre el infinitivo y el gerundio es básico para entender. Al principio aprendemos ese código de signos, ¿no? que van representando realidades, imágenes, objetos, etcétera, pero después es la lectura la que nos enseña, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de aprendizaje y de incursión en el conocimiento que no requiera de la lectura. Por lo tanto, es que estamos hablando de la esencia de lo que somos. Estrategias para conseguir mejores lectores. Bueno, la primera, decíamos, la voluntad, el voluntarismo de los profesores. Tenemos que ser entusiastas y tenemos que contagiar a los alumnos de ese buen ánimo. Y lo primero es, después de este panorama desolador que nos pintó al principio Carmen, o sea, de los datos y de algunas realidades que hemos dado, o sea, que no son muy optimistas, tenemos que erradicar completamente la resignación y el pesimismo. No nos sirve como fórmula. Si tuviéramos un poco más de tiempo, os contaba una historia, no sé, intento resumirla. Os cuento una historia que me parece absolutamente genial, que ocurrió en la década de los años 80 en Alemania, cuando se unificaron la ciudad de Berlín. O sea, como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial quedó dividida en dos. Y en los años 80 los alemanes corrigieron esa anomalía histórica que ellos tenían y unificaron las dos Alemanias. Una, la capitalista, y después otra, digamos, que era la comunista prorrusa, ¿no? o bajo el paraguas de Rusia. Evidentemente una era más pobre y prácticamente nos podemos imaginar hacia dónde iban los alemanes, ¿no? O sea, del este hacia el oeste. Entonces, una universidad alemana, en Berlín, les hizo una encuesta, ¿no? O sea, para ver cuáles eran sus expectativas con relación a lo que esperaban encontrarse en esa nueva vida que se les abría por delante, ¿no? Y al cabo de los 10 años los volvieron otra vez a reunir a todos estos encuestados y les volvieron a hacer la pregunta. Claro, ya no les preguntaron cómo esperaban que les fuese a ir, sino les preguntaron cómo les había ido, ¿no? Y por resumirlo mucho, los resultados de la investigación son absolutamente fantásticos y demoledores y al mismo tiempo, pero son muy realistas. Por una parte, las expectativas que tenían los alemanes que fueron a la Alemania occidental fueron peores, o sea, los resultados fueron peores de lo que ellos esperaban. O sea, ya en términos estadísticos les fue peor de lo que ellos querían. Por lo tanto, la primera enseñanza de este estudio es que la realidad es muy dura, ¿vale? Igual que la realidad nuestra a la hora de enfrentarnos a conseguir lectores es muy dura. Pero después la segunda parte del estudio, que es la que me gusta y es la que me quedo, ¿no? Y es la que os transmito. Le fue bastante mejor a aquellos que fueron optimistas, ¿vale? Estos encuestados los dividieron en dos grupos, los optimistas y los pesimistas. Bueno, pues a los que tenían buenas expectativas con respecto a su futuro, les fue mejor. Por lo tanto, prediquemos con el optimismo y tendremos muchas más posibilidades de salir victoriosos en esta dura batalla. Os planteo dos herramientas concretas. Me quedan como 15 minutillos, así que voy muy rápido. Bueno, la primera es el humor. El humor. Yo prácticamente todo lo que he escrito es humorístico
Creo en el humor como una herramienta pedagógica, y os pondré ahora algunos ejemplos de libros que tengo y de cosas que hago en mis clases. Y después la otra es el verso. El verso es el gran denostado de la literatura, por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Hemos vivido muy buenos tiempos para la lírica, empezando por el siglo XIX, con el romanticismo, que fue una etapa fantástica, con el modernismo que nos llegó desde Hispanoamérica a España, y después con diferentes corrientes poéticas, pero son malos tiempos para la lírica y prácticamente parece que no quedan lectores poéticos. Y sin embargo, la poesía, como antes nos explicaba Natalia, es la puerta de entrada para el lenguaje simbólico, y el lenguaje simbólico es el lenguaje del pensamiento crítico, es el lenguaje de las personas inteligentes. Me voy a basar en estos dos hechos y os cuento un poco, digamos, experiencias al respecto. Bueno, ¿por qué esta defensa del humor? Bueno, pues en primer lugar, porque el humor entronca directamente, esto es una opinión mía muy personal, yo no soy ninguna voz autorizada, pero hay mucha gente que piensa en esta línea. El humor entronca directamente con la esencia latina, con la esencia hispana. Nuestra cultura no puede entenderse sin el humor. Esto lo vemos haciendo un recorrido muy rápido por la literatura nuestra. Bueno, para empezar, la gran novela escrita en castellano es una novela de humor, que es El Quijote, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas a hacer un recorrido por todos los movimientos literarios, y siempre los grandes autores han sido humoristas. Estamos ahí con Quevedo, estamos con Lope de Vega, o sea, con sus comedias, y vamos pasando absolutamente, y el humor es un ingrediente que funciona en nuestra literatura. Pero no solamente en nuestras letras, sino también en nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Estaba pensando antes, ¿no? Cuando estaba repasando un poco lo que os iba a contar. En fin, o sea, yo no sé la imagen que tenéis, pero me da la sensación de que los mexicanos, al menos la idea que tenemos nosotros, sé que nuestro público hoy es mayoritariamente de México, pero México, la imagen que nosotros tenemos es de una sociedad muy divertida, de una sociedad que se toma la vida de una manera muy sarcástica, muy irónica, y tenéis a grandes maestros del humor. Tengo 57 años y confieso, no sé si con pudor o con admiración y con orgullo, que yo me he criado viendo al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho. Lo veía de pequeño y me parecía, y me siguen pareciendo, unas auténticas genialidades. Y os digo a los mexicanos, porque a los españoles nos pasa muchas veces, que nos tienen que venir de fuera para decirnos lo grandes que tenemos. Os digo que Cantinflas, si hubiese nacido en los Estados Unidos, estaría a la altura, sin ninguna duda, de los hermanos Marx o de Charles Chaplin. Bueno, pues nada, desde ese humor que también está en vuestras raíces y está en la nuestra, os animo a que introduzcáis el humor dentro de las lecturas que los niños tienen que hacer en clase. Virtudes del humor. El humor mejora la atención y la motivación. Yo explico mis clases desde el humor. Es que es una cuestión de salud personal. Me lo paso muy bien inventando chistes, buscando juegos de palabras, y no hay concepto lingüístico que no se pueda explicar a través del humor. Tengo una gramática española, de la lengua española, explicada a través del humor, que publiqué en 2024 con una editorial en Barcelona, se llama Ríete de la lengua, y ahí doy muestra de que no hay conceptos lingüísticos, semánticos, sintácticos, morfológicos, donde no puedas utilizar un chiste para fijar ese concepto, ¿no? Entonces, el humor mejora la atención, sirve y facilita la comprensión y la memoria, porque sirve para fijar conceptos. En el momento que tú explicas lo que son los parónimos, ¿no? y cuentas un chiste en la clase, ¿no? que tú utilices los parónimos, automáticamente el niño recuerda el chiste, y del chiste tiene, digamos, la memoria del concepto, ¿no? El humor crea un buen ambiente en la clase, reduce el nivel de estrés de los alumnos y favorece las relaciones entre los alumnos y también entre los profesores y los alumnos. O sea, por lo tanto, es un bálsamo fantástico. Claves para el humor. La clave para el humor es introducir, o sea, yo no tengo ninguna herramienta, digamos, basada en el humor, aparte de esta gramática, que sí la utilizo para dar mis clases, ¿no?
que en la misma presentación después, si queréis, tener la referencia por si alguien tiene curiosidad, ¿no? O sea, me puede escribir y yo le facilito la información que quiera, ¿no? Yo lo que recomiendo del humor es hacer un buen plan lector, porque el humor tiene un marchamo, tiene, digamos, una leyenda negra de ser, digamos, la hermanita pobre dentro de los géneros, de los subgéneros literarios. Esto lo vemos clarísimamente en las galas de cine, ¿verdad? En las galas de los Oscars o aquí en España de los Goya, donde parece que es mucho más destacable la interpretación dramática que una persona que hace reír. Yo como escritor os puedo decir que es mucho más difícil hacer reír que provocar, digamos, el llanto o las otras emociones más dramáticas, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más complicado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dignificar el humor. El humor no es algo de segunda fila, no es un segundo plato. El humor es probablemente la expresión más elevada de la inteligencia, ¿no? Hay que hacer un buen plan lector. Y entonces, dentro de toda esa prescripción, dentro de esos, bueno, en mi colegio, por ejemplo, yo doy clases en Sevilla, en el sur de España. En mi colegio somos muy ambiciosos y prescribimos 2 libros al mes. 2 libros. No todos los niños llegan a leerlos, pero bueno, algunos se leen los 2, otros se leen uno, y por lo menos cuando pides 2, pues por lo menos ya sabes que uno tiene leído. Y lo que hacemos es meter títulos humorísticos. Yo doy aquí una lista, no quería meter una lista de muchos títulos, pero yo todos estos títulos los he trabajado en clase y funcionan muy bien. Manolito Gafotas, que es las crónicas de un barrio de Madrid, de un niño que tiene conflictos con sus compañeros y demás, pero todo escrito con mucha gracia y con mucha ironía. El diario de Greg, que es mundialmente conocido, donde también hay versiones cinematográficas. Una novela deliciosa, Alcatraz y los bibliotecarios malvados. Está traducida, pero muy buena traducción. Después tenemos en España Los Futbolísimos, que ha funcionado también muy bien, que combina misterio con deporte y humor. Es una saga. Y después también yo me he criado también leyendo cómics de humor de Mortadelo y Filemón. Bueno, ya algunos de estos cómics directamente incurren en la incorrección política, ¿no? Porque parece que en el terreno de las libertades, por lo menos aquí en España, vamos perdiendo algunas batallas. Ahora, perdonar por la autocita, porque os voy a recomendar algunos libros humorísticos míos, ¿vale? Y ya me estoy yendo de tiempo, ¿vale? Porque el plato fuerte viene ahora después con el verso. Una herramienta que os voy a explicar que funciona fantásticamente bien. Dos novelas que acabo de publicar con Vicen Vive, y os puedo asegurar, lo he visto en la clase, los he visto con mis hijos adolescentes, que funcionan fantásticamente bien. Una que es Los Piltrafas, que es una pandilla de chicos disfuncionales. Uno es paralítico, o sea, no puede andar. Otro es sordo, unos Asperger, en fin, son 4 chicos de estos que en las clases los clasificaríamos como de los raritos, de los que hay que estar un poco pendiente de ellos y demás, ¿no? Y bueno, se ven envueltos en un misterio de desaparición de móviles y se ven obligados son los principales sospechosos y se ven obligados a descubrir a los criminales. Todo esto contado con muchísimo humor, con situaciones muy absurdas, muy divertidas y utilizando mucho la hipérbole. Y después con un mensaje también muy positivo, ¿no? Chicos que superan sus dificultades y empiezan a descubrir los primeros amores y empiezan a descubrir también, pues el tesoro también de la amistad y de la lengua también. De la familia Estrambote os voy a hablar ahora después, así que lo dejamos para dentro de una diapositiva. Esta es la gramática de la que os hablaba antes, Ríete de la lengua. Esta llegó a la final de un premio de ensayo y la verdad es que es un libro que está funcionando muy bien y bueno, es una herramienta didáctica, es un apoyo didáctico fantástico para un profesor y también es un libro de lectura estupendo para una apertura de cuarto de baño y leer 2 capítulos porque cada 3 líneas estoy metiendo un chiste. Y después otra novela que es 2 más 2 y otros enigmas de mi adolescencia, que fue Premio Nacional de Literatura al Andar y también una crónica de un chico que entra en crisis porque pierde su popularidad y bueno, intenta resolverlo todo, pero se va metiendo en un lío detrás de otro.
hablamos del verso y del lenguaje simbólico, y me quedan 5 minutillos nada más, me vais avisando, 6 minutos. Mirad, ¿por qué es tan importante el verso? ¿Y por qué se lee tan poca poesía? ¿No? Porque esto es un gran misterio, para mí por lo menos lo es, porque aprendemos a leer con la poesía. Y los niños de 4, de 5, de 6 años aprenden a leer con la poesía. Lo que pasa, claro, que no se le llama poesía, se le llama canciones, se le llama adivinanzas, se le llama retahílas, pero absolutamente todos los niños en la guardería se inician en este lenguaje, en el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico no es otra cosa, por resumirlo mucho, ¿no? Natalia lo explicó antes muy bien, ¿no? Pero el lenguaje simbólico, en definitiva, es entender que cualquier palabra puede significar más de una cosa. Y cuando cualquier palabra puede significar más de una cosa, la comunicación se complica mucho. Y entonces, la literatura nos ayuda a ir entendiendo todas estas dobles intenciones, todos estos juegos de palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo os propongo aquí un juego, ¿verdad? Tenemos muy poco tiempo, pero os propongo una adivinanza que yo la escribí de pequeño para mis hijos y automáticamente tú la metes en una clase, esto se lo lees a un niño y automáticamente entiende la metáfora que hay detrás de todo esto. Se sonríe y este juego lingüístico te sirve para llegar a la profundidad simbólica de la lengua. Os lo leo. A ver si tienes vista, es una adivinanza. A ver si tienes vista. Tenemos 3, 2 en la cara y otro que no se ve. ¿Vale? Tú sueltas esto y se te quedan todos así mirando. Y ahora hay 2 o 3 que se empiezan a reír, ¿no? Que estos son los que lo pillan rápido, ¿no? Y no sé qué. Y ahora te das cuenta que empiezan a reírse. Y ahora uno ha tardado 10 segundos y ha llegado. Ah, pues, profe, pero ¿cómo nos pones esto? Además, se escandalizan. Otros que no se han enterado de nada y tú les explicas. Bueno, 2 ojos. ¿Qué tenemos 2 ojos en la cara? Y ya le tienes que explicar que el tercer ojo está justamente en esa parte del cuerpo donde no da nunca el sol, ¿no? Pero ya cuando ya los tienes ahí, cuando ya se han reído, les explicas por qué se ha reído. ¿Y te ha reído por qué? Porque ese ojo es una metáfora. Ese ojo oscuro es una metáfora. Y entonces la palabra ojo puede significar el ojo de la cara, pero también puede significar el ojo de una ventana y puede significar otra cosa. Y a partir de ahí ya los estás iniciando en el lenguaje simbólico. Y de alguna manera también les estás transmitiendo una noción lúdica de la literatura, que la hemos perdido y la hemos perdido completamente. Jugar con las palabras. Que esto es lo que hacían hace un siglo, hacían los vanguardistas. Se reían de todo a través de las palabras. Y esta noción de coger las palabras para hacer chistes, para hacer bromas, para crear dobles sentidos, etcétera, etcétera, crear los caligramas con los palabras exquisitos. Hacer juegos donde se jueguen con las palabras es fundamental para que ellos le pierdan ese miedo reverencial que le tienen a un poema. Y cuando llegan al poema a través de las canciones o de los chistes o de los juegos, pues empiezas a tener un aliado y no tienes un enemigo dentro de la clase. Voy a explicar en 3 minutos, como siempre me he ido de tiempo, pero os voy a explicar este juego en qué consiste. Mirad, Dada Poem es un juego, fue premiado por la Fundación José Manuel Lara del Grupo Planeta, que es el grupo editor más importante de España, en 2024, por su capacidad para motivar a los chicos en el aula. Yo lo puse, hice un proyecto, lo presenté y me dieron el premio, en fin, o sea, me dieron un premio interesante. ¿Qué es lo interesante del juego? Lo interesante es, el juego es muy sencillo, son 240 piezas, que cada una tiene un verso y todas tienen un código de color. Y ahora todas las del mismo color riman entre ellas y todas tienen métrica y todas riman las del mismo color. Y está escrito de tal manera que todas las combinaciones tienen sentido y tienen coherencia. Pero claro, algunas combinaciones son más afortunadas que otras. Entonces, tú metes esto en una clase y un matemático amigo del colegio me hizo el cálculo probabilístico y me dice, mira, te podías llevar toda la vida haciendo combinaciones que no terminarías nunca de agotarlas. Es un juego en la práctica infinito. O sea, cada niño va creando un poema, lo crea en 2 minutos. Un pareado es coger dos versos al azar. Mirad, aquí os tengo una muestra. Mientras os voy hablando, os pido por favor que esto es una muestra nada más de los 6 grupos de versos. Este juego lo tenemos para hacer canciones de rap y también lo tenemos para hacer poemas de amor y desamor.
Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, unos versos que terminan en al, son todos en decasílabos, y a la derecha tenéis otros versos que terminan en id, ¿vale? Entonces, haced la prueba si queréis. Coger dos versos de la izquierda al azar y coger otros dos de la derecha al azar. O si queréis, vais probando, porque unas combinaciones siempre van mejor que otras. Y colocas el azul el primero, después colocas los dos rojos, después colocas el azul. ¿Y qué es lo que tienes? Tienes un cuarteto. Y después de un cuarteto haces otro. Y después de los dos cuartetos haces dos tercetos con otros colores y tienes un soneto. Esto lo metes en una clase y en 5 minutos un chico tiene un soneto. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, el chico cuando empieza a ver que unas combinaciones son mejores que otras, que este verso me habla sobre la bruma de la noche, pues voy a coger otro por aquí que me hable también de la oscuridad, no sé qué, y empieza, lo estás convirtiendo en poeta. Y entonces cuando consigues que el niño se ponga en el rol de poeta, o sea, después lo que hacemos en la clase, que es todas estas composiciones que ellos han creado por parejas, individualmente y demás, después las metemos en un Word, las picamos a ordenador y creamos un libro de poemas. En 1 hora hemos creado un libro de poemas compuestos por ellos mismos. Y después lo damos a leer. Entonces hacemos unos juegos florales. Votamos aquellos poemas que más nos han gustado, que están más conseguidos, etcétera, etcétera. El siguiente paso es ya decir, oye, si hay un verso que no te gusta o hay una palabra del verso que no te gusta, quítala, el poema es tuyo. Y ellos ya se ponen, ya dan el salto de calidad, que es no solamente crean un poema a partir de piezas que ya les vienen dadas, sino son capaces de crear un poema donde ellos han intervenido también como escritores. Os puedo asegurar que este juego funciona fantásticamente bien, sobre todo el de rap. El de rap son versos libres. Aquí os he puesto un poco la maquetación de Vicent Vives. Esto está creado en formato PDF y está a disposición de todos vosotros. Os lo vamos a pasar. Esto es un regalo de la editorial para vosotros. Es un PDF, lo tenéis que imprimir en color y después meter en una clase, que los chicos se entretengan y vayan recortando todas estas piezas y las metéis en una cajita de zapatos. Y os puedo asegurar que salen canciones de rap impresionantes. Y a partir de ahí los pones a rapear, los pones a hacer cosas. Jugar con las palabras, jugar con el verso. Y esto está encadenado, y ya creo que estoy en el tiempo de descuento directamente. No, ya me he ido. Esto está encadenado con una novela. Este juego forma parte de la trama argumental de una novela que se llama La familia Estrambote y el tesoro inverso. Ya el mismo título os da un poco la pista. Y es una novela de humor. Y es una novela que utiliza el verso. ¿Por qué? Porque esta familia es una familia aristócrata y friki que por una costumbre ancestral hablan en verso. Entonces, te vas a encontrar que tienes una familia, una especie de familia monster, pero llevada, digamos, al verso español y muy disparatada y muy divertida. Entonces, todos los diálogos de la novela están escritos en verso. No, la mayor parte del verso no es verso lírico, es verso narrativo, porque ellos están discutiendo los unos con los otros y demás. Pero a lo largo de la trama de esta novela, donde hay unos personajes, la familia está en crisis, tienen que descubrir un supuesto tesoro que ha escondido uno de los familiares. Entonces, todo esto ambientado en una noche gótica de ruellos, fantasmas, rayos y tormentas, etc., ¿no? La poesía forma parte también de la trama de la novela, ¿no? La reivindicación de la poesía. Y hay una historia de amor muy potente de un chico que busca a la chica, claro, de la familia, y la chica no quiere saber nada con él. Después, entre el padre y la madre, hay 2 historias de amor muy potentes, muy bonitas, una historia muy divertida, donde el verso es el protagonista por los diálogos, pero es el protagonista también porque, no os hago spoiler, porque al final se descubre que todo este juguete tiene una parte fundamental en la novela. Os animo a leerla, a que pidáis ejemplares a Osvaldo, que lo tenéis ahí como embajador de Vicent Vives, y os puedo asegurar que funciona muy bien en las clases. Muchísimas gracias por vuestra atención. Disculpar a la organización por este exceso de 4 minutos que me he ido de tiempo, y espero que estas 2 pinceladitas de reivindicación del humor y reivindicación también del verso como juego y como puerta del lenguaje simbólico, pues os sirvan para mejorar la motivación de vuestros alumnos. Un saludo entrañable desde España y muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Antonio. Estamos seguros que tu aportación enriquece este espacio. Natalia y Antonio, gracias por su generosa disposición para compartir experiencias, estrategias y reflexiones desde la práctica docente que han enriquecido profundamente este espacio de diálogo y aprendizaje. Yo creo que han creado algunas dudas, algunas inquietudes. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, por favor, este es el momento para que abras tu micrófono o levantes la mano o puedas compartir alguna inquietud en el chat. Si no, te pedimos que te inscribas en el espacio que nos ha estado compartiendo Daniela en el chat. Y ahí podemos a lo mejor darte una respuesta. Le mandamos a nuestros invitados para que nos puedan Luz, perdona, compartir. en la última diapositiva viene mi teléfono, dirección de correo electrónico y o sea, que se puede comunicar cualquiera que tenga curiosidad. Incluso me ofrezco para cualquier tipo de charla en vuestros colegios, coordinando los horarios, no hay absolutamente ningún problema. Yo encantadísimo, sería para mí una experiencia muy motivadora. Maravilloso, Antonio. Gracias, Antonio, Natalia. Veo que está todo muy claro. Le voy a ceder a Analí la voz para que nos guíe en cuanto a lo que es la evaluación de este espacio y luego la doctora Caballero nos va a cerrar el webinar. Gracias. Gracias, Luz. Estoy compartiendo en este momento la liga. Les pido por favor ingresar a la liga, buscar la categoría que dice actualización y abajo les aparecerá ya el nombre del webinar. Aquí les pido mucha paciencia y mucho apoyo para evaluar a cada uno de los ponentes, perdón. Todos los datos están en este texto. El webinar se llama Formar lectores competentes, un reto educativo desde la práctica docente, impartido por la licenciada Natalia Bernabeu Morón y el maestro José Antonio Francés. Entonces, nada más les pido si me ayudan evaluando a cada uno de ellos, que eso nos ayuda a nosotros también a poder tener una retroalimentación oportuna para ellos y para ir mejorando nuestros espacios de trabajo, de webinars y demás. Muchas gracias y le cedo la palabra a la doctora Coco. Gracias. Muchas gracias a todos. Les estamos muy agradecidos por su participación en este espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy tuvimos la oportunidad de explorar dos enfoques complementarios para fortalecer la comprensión lectora en el aula. En un primer momento, los 5 senderos de trabajo con textos verbales y visuales que nos invitan a diversificar nuestras estrategias pedagógicas y enriquecer la experiencia lectora de nuestros estudiantes. Y en un segundo espacio, leer desde el placer, que nos recordó la importancia de la motivación en los adolescentes y cómo el humor, la poesía, los casos prácticos pueden convertirse en aliados poderosos para fomentar lectores competentes. Agradecemos especialmente a nuestros ponentes, la licenciada Natalia Bernabeu Morón y el maestro José Francisco Francés, por compartir su experiencia, sensibilidad y compromiso con la educación. Desde la Dirección de Calidad Académica y el CEFAD, reiteramos nuestro compromiso de seguir generando espacios que impulsen la mejora continua de la práctica docente. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.